Es verdad que la negativa de la Justicia Especial para la Paz ante la petición de Estados Unidos de que le envíen al exnegociador de las FARC, Jesús Santrich, para juzgarlo por narcotráfico, significa el fin de la figura de la extradición en Colombia. Hagamos memoria. La extradición es una figura de cooperación jurídica que permite el envío de ciudadanos de un país a otro con el fin de que sean juzgados por hechos que sean delito en ambos estados. En su versión más antigua, la extradición se remonta por allá al año 1259, cuando Ramsés II de Egipto suscribió un pacto con los hititas, en el que ambos bandos se comprometían a entregar a la contraparte a los delincuentes siempre que fueran requeridos. Más de 3000 años después, en 1794, Estados Unidos suscribió con Gran Bretaña su primer acuerdo de extradición. Los tratados modernos sobre este tema comenzaron en 1872, con el suscrito entre Estados Unidos y Ecuador. Pero ojo, no todos los países extraditan. Colombia y la extradición. Colombia, que por aquella época ni siquiera se llamaba así, se independizó hace ya 200 años de España, y entre las responsabilidades que con ello adquirió estaba la de constituir sus propios poderes públicos, a los cuales muy rápidamente llegó el tema de la extradición. Fue así como el 9 de abril de 1850 se suscribió la Convención para la recíproca extradición de reos entre la República de Francia y la República de la Nueva Granada. A ella le sucedieron el tratado con Gran Bretaña, la Convención de Reos con Perú y la de extradición de reos con España. Ya en el siglo XX vinieron las convenciones y tratados con Bélgica, Chile, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Brasil. En 1936 se introdujo la figura de la extradición en el Código Penal colombiano. En 2011 se hizo el acuerdo con México y gracias a acuerdos multilaterales como el de Montevideo, que curiosamente no suscribió Uruguay, Colombia puede acudir a la extradición casi con cualquier país de América Latina. De hecho, en abril de 2019, Colombia requirió a Honduras para que le extradite a Alonso Acosta Osío, expresidente de la Cámara de Representantes procesado por nexos con paramilitarismo y quien huyó desde 2010 hacia esa nación centroamericana. Extradición hacia Estados Unidos. Otra cosa es el tratado con Estados Unidos. Miremos, el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos fue suscrito en 1979. Señalaba que para que el presidente de la República la pudiera conceder tenía que contar con concepto favorable de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En 1980 el tratado fue aprobado por el Congreso. En 1982 el presidente Belisario Betancur aseguró que por pura y física convicción política no extraditaría a colombiano. Pero en 1983 estallaron los escándalos por el ingreso de dinero de los narcos a la política. Hasta Pablo Escobar logró convertirse en congresista. Ese mismo año el gobierno negó la extradición de Lucas Gómez Van Grieken y la de Emiro de Jesús Mejía. En 1984, cuando la mafia de Pablo Escobar asesinó al exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, a Betancur le tocó cambiar de posición y decir que sí extraditaría. Fue así como en 1985 envió a los primeros 5 colombianos extraditados a Estados Unidos. Uno de ellos resultó ser Hernán Botero Moreno, un reconocido dirigente deportivo. Pero en 1986 la Corte Suprema de Justicia tumbó la ley que permitía la extradición hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la dichosa ley había sido sancionada por un ministro y no por el presidente de la República. 2 días después, el 14 de diciembre de 1986, el entonces presidente Virgilio Barco volvió a sancionar el proyecto y revivió así la extradición a través de la Ley 68 de ese año. El 12 de febrero de 1987 fue extraditado a Estados Unidos Carlos Leder, uno de los grandes capos del cartel de Medellín. Ese año la figura de la extradición fue otra vez demandada y se volvió a caer. Por ese entonces ya se sabía que sus principales enemigos eran los mafiosos. El 18 de agosto de 1989, el mismo día en que gatilleros del cartel de Medellín asesinaron a Luis Carlos Galán, el gobierno de Virgilio Barco expidió un decreto de estado de sitio en el que fijaba la extradición por vía administrativa. Se suspendían las normas del Código Penal y el gobierno decidía de manera autónoma sobre cada pedido de extradición. César Gaviria Trujillo también aplicó la extradición por vía administrativa, pero luego la Constitución de 1991 prohibió de plano la extradición de colombianos. En 1997, en pleno escándalo por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña que llevó a Ernesto Samper a la presidencia de la República, el Congreso tuvo que revivir la extradición como un mensaje al mundo de que Colombia no era un narcoestado. Andrés Pastrana la utilizó. Álvaro Uribe también. Extraditó a 1.149 personas, entre ellas los 14 capos de las autodefensas que se acogieron a su proceso de desmovilización y terminaron yéndose en 2018 con sus verdades a Estados Unidos. Varios ya pagaron allá y hasta volvieron a Colombia. También mandó a Estados Unidos a guerrilleros como Simón Trinidad. El caso Santrich.
Ya durante el gobierno de Juan Manuel Santos y en pleno proceso de paz, la entonces guerrilla fue vehemente en que no se acogería a un proceso de paz si no se le garantizaba jurídicamente que estaba protegida contra la extradición. Y así ocurrió. El 9 de abril de 2018, Jesús Santrich, ex negociador de paz de la guerrilla de las FARC, fue capturado con fines de extradición por solicitud de Estados Unidos. Pero su caso se convirtió en un verdadero desafío para la justicia colombiana, pues es el primero bajo la órbita de la Justicia Especial para la Paz, la cual juzga a los excombatientes de las FARC. Dicha justicia garantiza la no extradición de los exguerrilleros por hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo de paz. Según dicha justicia, no existe razón para enviar a Santrich al país requirente, así Estados Unidos y la Fiscalía hayan dicho durante un año que tenían pruebas en su contra. El caso Santrich no solo es un triunfo para él y su partido político, también para el proceso de paz y para la justicia transicional, la cual demuestra que está trabajando para hacer cumplir el acuerdo de paz que le dio vida. Santrich, sus excompañeros, Colombia y la comunidad internacional reciben así el mensaje de que mientras los exguerrilleros no reincidan y cumplan además con sus otros compromisos de verdad y reparación, la democracia estará de su lado. Así sea Estados Unidos el país que los pide en extradición.